Bolivia cuenta con una tradición que remonta hasta los 1580 años antes de la era cristiana, época de la cultura tiahuanaco, cuyas expresiones arquitectónicas y artísticas poseen un valor estético muy avanzado, en particular en lo referente a la cerámica. Esto nos indica la presencia de cierto tipo de educación familiar o comunitaria. Los tiahuanacotas hablaban la lengua aymara, que persiste actualmente, en buena proporción en la población boliviana. Y aunque no existen datos acerca de un sistema de educación organizado por el conjunto de la sociedad, se sabe que su organización exigía una educación en valores como la solidaridad y la cooperación mutua, que predominan hasta el día de hoy entre los aymaras. La educación se producía en las faenas diarias. Eso quiere decir que la experiencia cotidiana fue su principal escuela. Los padres educaban a sus hijos y los instruían en las labores propias del campo, de la agricultura y de la ganadería. Las mujeres trabajaban los tejidos con singular habilidad, lo que permite deducir la existencia de una educación en y para la vida muy adelantada, pues tenían que ver también con la sobrevivencia. En esos trabajos de artesanía representaban figuras humanas, estilizaciones de animales como el cóndor, el puma, escenas diarias y otros motivos como una forma de expresión de la sociedad y su cultura. Eso nos muestra un avanzado aprendizaje y dominio de los materiales básicos para este tipo de trabajos. La cultura colla, que floreció hacia el año 1000 a.C., y la educación se producía en forma natural. Fue confiada a la familia y a la comunidad. La educación respondía a las necesidades de la vida. Era para la vida. Se dirigía a toda la comunidad para resolver sus problemas y necesidades de existencia. Los niños eran introducidos a la vida social a temprana edad y se entrenaban junto a los mayores en las tareas de importancia para la comunidad. El Incario dominó los restos de los collas aymaras e impuso una organización social de tipo colectivo. La educación pasó por periodos de constitución como tareas del Estado mediante los amautas, sabios que enseñaban las ciencias a los nobles del imperio. Era una educación oral, práctica y por experiencia. La educación incaica se dio en torno a 3 ejes fundamentales vigentes hasta el día de hoy en los pueblos originarios bolivianos del altiplano y de los valles. Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; y Amaquella, no seas flojo. Estas normas fueron los valores insustituibles de la población, obedecidos por todos y seguidos como modelo de conducta hasta el día de hoy, que siguen siendo los principios rectores de los miembros de los pueblos del altiplano y los valles. La finalidad de esta educación era la de formar al individuo como político, guerrero, sacerdote, amauta y mitmac, que llevaban su cultura a otras regiones. Las duras condiciones de vida para los autóctonos durante los primeros años de la colonia marcarían profundamente el destino de sus descendientes. Primero se les consideró como bestias y fue un largo recorrido de frailes que lucharon para lograr la declaración papal de su racionalidad y derechos humanos como descendientes de Adán y Eva. Cuando se logró un poco de educación, esta perseguía la familiarización de los educandos con el trabajo y dar a cada uno el oficio que le correspondía según su naturaleza y su talento. El primer colegio de Bolivia fue fundado en La Paz por el padre Alfonso Bárgamo en 1571. A pesar de los avances logrados, la educación seguía siendo clasista, pues en él ingresaban solamente los hijos de los caballeros. No fue sino hasta 1792 que Fray José San Alberto, arzobispo de La Plata, fundó en Chuquisaca la Escuela de Niñas Pobres San Alberto. Estaba convencido de que el progreso del Estado dependía de la buena o la mala educación de la juventud. Para ello, el principal trabajo del Estado debía ser la educación de los niños. En el año de 1623, el Colegio Azul de Chuquisaca. El 27 de marzo de 1624,
el virrey y príncipe de Esquilachi les reconoció el rango de Universidad Real y Pontificia con el nombre de San Francisco Javier al Colegio Azul de Chuquisaca. Al nacer a la vida independiente, Simón Bolívar percibió que la educación era el cimiento fundamental de la nueva república. Para organizarla y dirigirla, designó a su propio maestro, don Simón Rodríguez, como director general de enseñanza pública. Durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, se priorizó la fundación de universidades y el mejoramiento de seminarios. Se crearon los monitores y bedeles que vigilaban y exhortaban a los alumnos a leer y estudiar. La Convención Nacional de 1851 introdujo el derecho a la instrucción para todos los ciudadanos y colocó la enseñanza libre bajo vigilancia del Estado y estableció la instrucción primaria gratuita. Para la formación de maestros se creó la Escuela Normal de Instrucción. El 6 de junio de 1909 se fundó la Normal de Sucre. Se tomó como director de esa normal al doctor Georges Rouma, que fue de extrema importancia en la formación de futuros maestros. Georges Rouma realizó un diagnóstico sobre los aymaras y los quechuas, revalorando su espíritu creativo y su capacidad intelectual. Como fruto de estos estudios, fundó 2 escuelas normales rurales, la de Humala en el departamento de La Paz y la de Colomi en Cochabamba para los quechuas. Uno de los intelectuales cuyo pensamiento influyó mucho en el pensamiento pedagógico boliviano ha sido Franz Tamayo. En su libro Creación de la Pedagogía Nacional, declara la necesidad de crear una pedagogía nacional a la medida de nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras costumbres, conforme a nuestras naturales tendencias y gustos, en armonía con condiciones físicas y morales. Pero los esfuerzos que realizaba Bolivia para mejorar su educación no beneficiaban a los campesinos ni a los indígenas. Esto motivó la Cruzada Nacional Pro-Indio, proclamada por el presidente Hernando Siles al asumir la presidencia el 6 de enero de 1926. El magisterio comenzó a organizarse en cooperativas, mutuales y asociaciones que dieron lugar a la creación de la Liga Nacional del Magisterio. En esa época las comunidades comenzaron a construir escuelas rurales. Es así que a solicitud de los campesinos se autorizó la creación de 40 escuelas por cuenta de las comunidades. Hasta 1931, la educación solo había beneficiado a los blancos, poco a los mestizos y nada a los indígenas. Hubo que esperar la entrada en escena del maestro Elizardo Pérez, quien descubrió el poder creador de los indígenas y lo formuló en su tesis central: la escuela rural debe ser para el indio. Esa idea lo llevó a fundar la escuela de Huarizata el año de 1931 en el corazón mismo de la comunidad aymara, que postuló la escuela productiva, el trabajo colectivo solidario, el aprendizaje cooperativo y el aprender haciendo, la vinculación con la comunidad para favorecer el aprender produciendo, la escuela del trabajo productivo, social, creador de riqueza para la escuela y la comunidad, la ayuda mutua entre maestros y alumnos, alumnos entre sí, comunidad escuela bajo la dirección de los docentes, la supresión del horario escolar y la supresión de los exámenes, reducción del tiempo de escolaridad y la coeducación sin discriminación de sexos, la educación bilingüe, desarrollo de cualidades y aptitudes psicomotoras mediante la plástica, la música y la educación física, supresión de aquellos contenidos que no respondan a las necesidades de los campesinos, alimentación e higiene como base para el desarrollo mental, supresión de las vacaciones anuales, solamente se daba permiso para ausentarse en tiempo de siembra y de cosecha para ayudar a los padres. La escuela Ayllu fue destruida en 1941, sin embargo, la huella de Huarizata perdura hasta ahora. La Revolución de Abril del 52 propició cambios fundamentales en la estructura del país, entre ellas la reforma educativa y la elaboración del Código de Educación, puesto en vigencia el 20 de enero de 1955. Fue el primer código que reunía todas las disposiciones sobre educación que estaban vigentes. Insuficientes en sus alcances, la reforma del 52 poco a poco se fue desvirtuando antes de alcanzar a dar todos sus frutos.
Ese sentimiento de fracaso fue agrandado hasta que en 1969 se produjeron cambios radicales que llevaron a plantear otra reforma considerada por el magisterio como contrarreforma. Después de la muerte de Barrientos, accedió al poder el general Obando. Durante su gobierno se efectuó el primer congreso pedagógico. En 1970, entre otras cosas, para educar a los educadores de adultos en las técnicas modernas de alfabetización y en lenguas nativas. Banzer se inicia con un reglamento para educar y edificar un Estado nacionalista de orden, paz y trabajo muy acorde al gobierno militar. En la apertura democrática, el gobierno atacó fundamentalmente el problema del analfabetismo. Durante el gobierno del Dr. Paz se elaboraron 2 libros. Por un lado, el libro blanco, que constituye un aporte para la reforma, y el libro rosado, que señala los lineamientos esenciales para una reforma educativa. Ya en la década de los 90, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada implementa otra reforma educativa tras otra aprobación de una nueva ley. Dicha reforma no alcanzó un cambio estructural de la educación como se pretendía, aunque planteó el desarrollo de una educación orientada a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, la interculturalidad y el bilingüismo, en un proceso que duró 10 años y una inversión millonaria. En el gobierno de Evo Morales se crean las condiciones necesarias para promover un proceso de cambio en el sistema educativo nacional. Para ello, se realizan 2 acciones que dieron lugar al inicio de la revolución educativa. Primero se crea, por decreto, la Comisión Nacional de la Nueva Ley Educativa Boliviana. Esta comisión redacta un documento de las nuevas políticas educativas que es presentado al Segundo Congreso Nacional de Educación. Y luego del resultado de ambas acciones históricas, emerge el proyecto de ley de educación Avelino Siñani Elizardo Pérez, que posteriormente es aprobada y ahora y en el futuro buscará ser implementada.